Pasando ahora al tema del realojo, ¿cuántos asentamientos, cuánta gente vive hoy en asentamientos? Y eso se calcula que es la gente que está en extrema pobreza, ¿verdad? Bueno, ahí hay una situación variada, es decir, la contabilidad de la situación de pobreza en el país se da por mecanismos de encuesta, que es la encuesta continua de hogares, y se mide por los ingresos, con lo cual tenemos una medición que es válida internacionalmente, es comparable, pero no toma en cuenta las variables de la población. Entonces, diéramos por ingresos la población que está por debajo de la línea de pobreza, no extrema pobreza, sino por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de un entorno de un 8 o 9% de la población. No toda esa gente vive en asentamientos. Y yo digo con bastante frecuencia porque a veces hay como un estereotipo, que justamente de la encuesta de hogares surge que hay más pobres en el resto del territorio que en el asentamiento precario, lo que ustedes en Buenos Aires o en la Argentina llaman las villas, ¿no? Correcto. Que son áreas de ciudad precaria o informal, pero a su vez adentro es muy heterogéneo, porque puede haber familias pobres y familias que no sean pobres. De hecho, hay muchos trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, funcionarios públicos también, policías, soldados, que tienen ingresos, que tienen cobertura de salud, que tienen incluso hasta casitas muy bien construidas. Entonces, si bien sabemos que hay un entorno de un 5% de la población del país que vive en asentamientos, que pueden ser unos 150.000 personas, un poco más quizás, no todos ellos son pobres. Y a su vez, en las ciudades, en áreas de barrios tradicionales, ¿no? También tenemos gente que vive en situación de pobreza, quizás con menos problemas en cuanto a servicios públicos, ¿no? O sea que ahí se da una situación un poco variada. Está clarísimo. Entonces, el realojo es para... De todas maneras, en el Uruguay esto hemos logrado irlo haciendo retroceder progresivamente. Quizás no con la velocidad que todo el mundo espera, pero de una manera persistente, ¿no? Pero digamos, desde que asumió el Frente Amplio el gobierno, ahora, ¿cuál es el cambio en cifras, en estos porcentajes? Bueno, es brutal, ¿no? Porque cuando asumió el Frente estábamos casi en el 30 y algo de familias bajo la línea de pobreza, ¿no? O sea que se redujo a menos de la tercera parte. Y a su vez han aumentado otros factores de prestaciones sociales como la cobertura de salud, la cobertura educativa para la primera infancia, es decir, entre 0 y 3 años, el sistema de cuidados, es decir, hay una cantidad de dispositivos de protección social que contribuyen de alguna manera a mejorar la calidad de vida de la familia, ¿no? ¿Y te acordás más o menos qué porcentaje vivía en asentamientos cuando asume el Frente? Y sí, estaría en el 6 y pico, o sea, digamos, el tema que no tenemos datos recientes, porque nosotros nos manejamos con los datos de los censos. El último censo es de 2011, con lo cual hoy puede estar un poco desactualizado, pero en el primer tramo de entre el 2005 y el 2011, o sea, la mitad de este periodo del gobierno del Frente, había descendido un 8% más o menos. Y ahora pensamos que ha seguido descendiendo, no tenemos una medición, porque hemos trabajado mucho tanto en vivienda como en infraestructura. Es decir, no solamente la vivienda como la casa, sino todo lo que tiene que ver con las calles, los drenajes, las redes de agua potable, redes de energía, etcétera. Todo eso transforma lo que era un asentamiento precario en un barrio. ¿Y eso cómo se reflejaría en las cifras que tenés oficiales para comparar? Bueno, no se refleja lo que yo te contaba, porque las mediciones que hacen periódicamente son por ingresos, es decir, cuánto dinero líquido queda en el bolsillo de las familias en relación a la cantidad de inmigrantes, que es una medición objetiva, pero que no te arroja información sobre otras variables que se miden cuando se hace un censo. Por ejemplo, si tú tenés drenaje, si tenés conexión a colector, si tenés un baño con agua caliente, todo eso
sí, es una información que se procesa con el censo nacional, que ojalá se pueda volver a hacer, porque la idea es que es cada 10 años en el 2021, ¿no? Ahí Vamos. Pero ustedes como ministerio, que son los que ejecutan estos planes, ¿tienen alguna cifra en cuanto a dinero gastado comparado, digamos? Que... Sí, mira, los rubros que se destinan a vivienda, si bien siempre son menores que las necesidades, porque las necesidades son grandes, ¿no? En general en toda América Latina, ese dinero ha venido siendo año a año. Es decir, desde el 2005 hasta 2018, que es el último cierre que tenemos, el año pasado, más o menos se triplicó, un poco más que se triplicó en términos reales, es decir, en moneda constante. Hoy estamos invirtiendo, quizás para la Argentina pueda parecer un poco reducido, pero estamos invirtiendo unos 280 millones de dólares por año en vivienda. O sea que es una cifra para el Uruguay bastante significativa, llega casi al 0,6% del PBI, ¿no? Por supuesto que si uno lo compara con otros países, obviamente la inversión puede resultar un poco menor, pero para el Uruguay es la mayor en los últimos 50 años. O sea que se triplicó el gasto, la inversión en infraestructura para mejoramiento en vivienda. Sí. Claro. En todas las versiones, ¿no? Todo esto que te conté, desde cooperativas hasta intervenciones plan juntos, realizaciones, etcétera. Sí, me ha tocado visitar algunos asentamientos en Montevideo, y la sorpresa de los vecinos era la posibilidad de tener el saneamiento, de que la calle ya no se embarraba, que era o de asfalto o de bitumen. Esa es la prioridad. Claro. Ese tipo de intervención que también hay en otros países de América Latina, porque ha sido una forma de trabajo bastante exitosa, esa prioriza antes que la vivienda el barrio, ¿no? Y a partir de eso luego se dan opciones o de sustituir las viviendas en forma completa o de mejora, que también es interesante, porque hay mucha gente que construyó sus casas, las construyó muy bien, pero tienen problemas, y bueno, por ejemplo, se vuelve a hacer la instalación eléctrica para que sea segura y no haya problemas de accidentes o de incendios, o se conecta al colector del saneamiento. Es decir, hay una diversidad de formas de resolver las carencias que puedan tener. Estamos conversando con Salvador Esqueloto, director nacional de vivienda, que nos está recibiendo en Tacuarembó. Y ahora te pregunto sobre los realojos. Me tocó hace algunos meses presenciar una enorme cantidad de vecinos en un barrio cerca del arroyo Chacarita, donde se los estaba explicando un plan de realojo con distintas etapas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero que nada es bueno decir, si estuviste en Chacarita, que es un realojo muy grande que va a comenzar en las próximas semanas, esa obra es una obra, como la mayoría, que la hacemos junto con las intendencias, con los gobiernos departamentales. Es decir, el ministerio no trabaja solo, trabaja en acuerdo con los gobiernos departamentales, que incluso fijan el orden de prioridades de las intervenciones. Acá estamos hablando de un barrio que está al borde de un arroyo, el arroyo de Chacarita, que está muy contaminado por un lado, eso es un factor de riego, y por otro lado también tiene un problema de que las casas están muy encima del curso de agua y se inundan con cierta frecuencia, ¿no? Entonces eso determinó la decisión de retirar esas casas, que es la decisión más drástica, porque generalmente se trata de no sacar a la gente del lugar. Y bueno, ahí hay cientos de familias, eso se va a hacer por etapas, se van a realojar sectores enteros, y para eso la Intendencia de Montevideo compró algunos terrenos en las proximidades, ya están los proyectos, ya están contratadas las obras. A medida que las obras se van terminando, se trasladan las familias. Ahí estamos hablando casi de 300 familias, es muy grande, ¿no? Para nosotros es muy grande. Y eso se va a hacer por etapas, y a medida que las familias abandonan el lugar, se demuele, o sea, se demuele la vieja construcción,
y se genera un espacio parquizado, lo que nosotros llamamos resignificación del lugar. Quiere decir que el lugar que antes era un lugar muy como muy denso, muy apretado, con casitas precarias, pasa a ser un espacio público de borde del arroyo, donde si el agua vuelve a subir puede inundar ese parque, y cuando se retira se usa como espacio público. Y digamos, la vivienda que el vecino deja, el ministerio o la intendencia que le paga un canon por eso y se lo descuenta de la casa nueva. No, justamente se toma en cuenta como como una indemnización, o sea, porque el vecino hizo una inversión en su vivienda que va a ser demolida, ¿no? Entonces, ese equivalente se traslada a vivienda nueva. Claro, claro. O sea, se considera que es una indemnización por demoler su patrimonio, por más que es informar la casa, por más que quizás no tiene los permisos municipales, de todas maneras era la vivienda de una familia durante a veces incluso décadas, ¿no? Entonces esa decisión tan drástica de traslado, al trasladarse a una casita nueva, bueno, hay